Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata. Lo que mata es impedir que se limpien los ríos, la construcción de trasvases y presas como la presa de Cheste que paralizó Zapatero. Lo que mata es esperar una semana para mandar allí a los militares. Es utilizar la Confederación del Júcar para cobrar mordidas, como ha desvelado hoy un informe de la Guardia Civil, que se dice en el gobierno de la gente y de la justicia social, y se han quedado inmóviles viendo cómo se destrozaban los barrios obreros de Valencia, demostrando que solo son una clase privilegiada que se alimenta de la desgracia de los españoles más humildes. Lo que mata no es el cambio climático, sino políticos que aprovechan las desgracias de sus compatriotas para echarle el muerto a un rival político. Y desgraciadamente nunca mejor dicho. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto probablemente el que para mí haya sido el mejor discurso de los últimos tiempos en la Cámara Baja. Lo de Pepa Millán, portavoz de Vox, ha sido escandaloso. Una denuncia pública en la que ha demostrado la incompetencia, negligencia e incluso estrategia del gobierno en la crisis valenciana. La gestión tanto del gobierno nacional como de la comunidad autónoma ha sido lamentable, pero lo que ha hecho estallar del todo a Pepa Millán y a millones de españoles fueron las declaraciones del presidente del gobierno ayer en Azerbaiyán en una cumbre por el cambio climático. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Este discurso de Pepa Millán te va a emocionar y te aconsejo que juzgues sus palabras no porque sea de Vox, sino porque es una española cansada de tanto miserable en el poder. Y os recuerdo que os suscribáis al canal para más vídeos como este, dadle al botón de me gusta si apoyáis las palabras de Pepa y opina quién es el responsable de lo que ha pasado en Valencia. ¿El cambio climático o las nefastas gestiones de los políticos de los distintos gobiernos autonómicos y nacionales de las últimas décadas? Quiero comenzar esta intervención trasladando nuestro más sentido pésame a la familia de los fallecidos, nuestro apoyo a todos los afectados y nuestro reconocimiento a los voluntarios que estos días se han desplazado hasta Valencia. Señor ministro, me imagino que hasta usted reconocerá que no es usted el que debería estar aquí haciendo esta comparecencia, pero como es una herramienta intercambiable más de Sánchez, le han encomendado la ardua tarea de defender lo indefendible y por eso ha optado por agotar el trámite sin ningún tipo de autocrítica, esperando que su tono le restara un ápice de responsabilidad a su gobierno. Aquí hoy debería estar Sánchez, dando la cara, explicando por qué no movió un solo dedo desde el primer día, explicando por qué el día de la riada la prioridad del Gobierno era colocar a los suyos en televisión española y no socorrer a los valencianos. O por lo menos, si no está Sánchez, que hubiera comparecido Teresa Rivera. Bueno, estaba mejor examinándose en Bruselas, que ya lo vimos ayer. Si no has visto el vídeo, lo tienes en el canal. Y debería estar también Teresa Rivera, que es la responsable directa de que no se hayan ejecutado presas, incluso algunas de ellas anunciadas por su propio partido, y que sin duda hubieran salvado vidas y reducido significativamente los daños, pero según ella, la culpa es de las víctimas que no se toman demasiado en serio las alertas. Y por supuesto Sánchez, huido a decir en esa cumbre del clima que el cambio climático mata. Y usted aquí diciendo que la culpa es de los ciudadanos que emiten CO2. Pues mire, lo que mata es no declarar la situación de emergencia. Lo que mata es quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe sin mover un solo dedo por puro interés político. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata. Lo que mata son los juegos políticos, lo que mata es la incompetencia, lo que mata es la negligencia, lo que mata es ofrecer una ayuda que obviamente es necesaria, pero no actuar. Es una vergüenza que el Estado español, que el gobierno español no actuara en una emergencia nacional como la que hemos vivido. Es indignante. Y no el cambio climático. Y que encima la culpa de todo esto sea el cambio climático y no la gestión del gobierno. Que Sánchez se esconda, porque para los españoles su presencia se ha vuelto un insulto insoportable, tal como se demostró en Paiporta, con un descaro y una chulería absolutamente intolerable y que, por supuesto, mereció todo el reproche y más. Qué triste, pero qué merecido se lo tienen saber que fuera de estas alfombras y de su sede
Los españoles no les quieren. Pero más allá de la conocida altanería y cobardía que Sánchez ha demostrado con los españoles que lo han perdido todo, aquí han quedado claras varias cosas. En primer lugar, que tenemos un gobierno malintencionado que ha actuado con dolo, que ha abandonado a los valencianos a su suerte, vengándose de que no hayan elegido un gobierno regional del Partido Socialista, que tenía pleno conocimiento de la gravedad de los hechos y que no actuó. Y la prueba de su mala intención es que cuando a ustedes les interesa, ustedes retuercen la ley hasta la extenuación para beneficiar a sus socios separatistas. Son incluso capaces de modificar sentencias condenatorias firmes cuando no les favorecen. Pero cuando hay que salvar vidas, ustedes de repente se ponen exquisitos con las competencias y dicen que no tienen ninguna capacidad de maniobra ante la mayor catástrofe natural de los últimos tiempos. ¿Qué considerados son ustedes con las cosas que les interesan? Qué puñetera verdad, Pepa, qué puñetera verdad. Y tanto protocolo, que no podían entrar porque había un protocolo y el mando lo tenía la comunidad autónoma. ¿Qué protocolo ni protocolo? Manda a los militares. Que es que no podemos actuar porque no nos da permiso la comunidad autónoma. ¿Pero quién manda más en este país? ¿Una comunidad autónoma o el gobierno de España? Y sobre todo en una situación como esta. Después la ley os la saltáis a la torera, cuando lo queréis, cuando necesitáis los votos, cuando tenéis que aprobar leyes inconstitucionales que no respaldan la voluntad popular, pero que os interesa aprobar para seguir en el poder. Para eso sí actuáis al momento, para eso sí hacéis lo que sea. Pero para actuar con toda la contundencia del mundo en una emergencia nacional, no es que hay un protocolo y manda a la comunidad autónoma. Quien quiera creérselo, que se lo crea. En segundo lugar, que el Estado de las autonomías es un Estado fallido, por ser un Estado al servicio de intereses políticos y no de los españoles. Un Estado que es un cadáver sostenido por el bipartidismo que solo cree en mantener sus 17 parcelitas de poder y que asiste con los brazos cruzados a todo tipo de desastre. Desde las amenazas hasta nuestra integridad territorial, hasta un desastre natural cuyas consecuencias se podían haber evitado en gran medida y que no se han evitado precisamente por culpa de sus deliberadas deficiencias. Desde la incapacidad manifiesta de un gobierno valenciano que no envió la alerta a tiempo, hasta la omisión del deber de socorro del Gobierno de España por puro interés político. Un Estado integrado por duplicidades de todo tipo, por una burocracia insoportable que desvía el foco de lo importante, por miles de puestos políticos incompetentes, cada uno con su interés, incapaz de plantearle a las nuevas generaciones una visión integral de nación, que es lo que nos está salvando, como estamos viendo. Y en cambio nos venden las bondades de haberla troceado en reinos de taifas que no funcionan ante una catástrofe, pero que son implacables con los españoles de a pie. Porque que a nadie se le ocurra retrasarse en el pago de los impuestos, claro, porque ahí el Estado actúa de forma implacable, quedando con el único papel encomendado de hacer de policía. Y cuando un Estado actúa así, perece al primer soplo de fe colectiva y nacional, como estamos viendo. Y en tercer lugar, por supuesto, los españoles están muy por encima de su gobierno. ¿Cómo puede ser posible que desde el primer momento pudieran llegar hasta allí cientos de españoles limpiando las calles y, sin embargo, allí no hubiera efectivos atendiendo a las familias que se habían quedado aisladas viviendo en el fango? Allí hay gente ayudando que ha tenido más capacidad de organización que todos los ministerios juntos, para los que ustedes solamente han tenido insultos con la ayuda de sus satélites mediáticos. Allí había gente que se estaba poniendo cinta aislante en los pantalones, mientras la ministra de Defensa decía que a veces no se puede llegar a todo. Pues mire, es que no se trata de llegar a todo, se trata de llegar a lo importante. Y lo importante para ustedes el día de la Riada era colocar a los suyos en televisión española. Esa es la verdad. Y que no podían mandar a un número grande de militares porque ¿dónde se iban a quedar? ¿A dormir? ¿Dónde iban a dormir los militares? Los militares están preparados para una situación de guerra. Los militares tienen campamentos, los montan donde haya que montarlos y descansan y duermen donde haya que dormir. Que no lo digo yo, que lo dicen ellos, que están hasta las narices y que han sentido una impotencia indescriptible al ver cómo no les dejaban ayudar nuestros mandatarios. Esos que tanto hablan por el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, un carajo para el pueblo. Lo que importa es la política y ganar votos y que se joda el mazón. Que llevemos 2 semanas desde la Riada, con gente anónima dando lo que no tiene, haciendo en las calles de Valencia el trabajo que debía estar haciendo el gobierno desde el primer día, patrullando en las calles porque encima les entran a robar en sus casas a gente que lo ha perdido absolutamente todo. Y que Sánchez salga esta semana
diciendo que tenemos que salir todos a los balcones a aplaudirle es de una poca vergüenza que bien podríamos achacarla a un episodio de enajenación si no fuera porque conocemos la catadura del susodicho. Un auténtico psicópata. Que el Estado somos todos es mentira. Ustedes no hacen más que subir los impuestos a los españoles que viven por y para pagar y pagar y pagar en nombre de un Estado que cuando se le necesita no existe. Ustedes han dicho que van a aplazar el pago del IRPF a 2025. Oiga, que 2025 es pasado mañana. ¿Cómo van a pagar la gente que lo ha perdido todo hoy o dentro de 6 meses su impuesto? Una gente que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Y a dónde va ese dinero? Hijos. Porque a la sanidad no va, a la sanidad no va, a la educación no va, a los trenes está a la vista que no. Ustedes baten récord en recaudación y cuando ocurre una desgracia como la de Valencia son los españoles de a pie los que tienen que coger su coche e irse hasta allí a atender a la gente porque el Estado ni está ni se le espera. Y en mitad de la catástrofe, las prioridades del Gobierno han sido asaltar Televisión Española, asegurar en el decreto de las ayudas el puesto de los suyos, como han hecho con el jefe del operativo de la policía, aludiendo a una situación de emergencia que no les sirvió para mandar al ejército el primer día, tapar la cuarta imputación de Begoña Gómez o el registro al despacho del fiscal general del Estado y, como siempre, subir los impuestos. Y en ese orden de prioridades no están los españoles nunca. Nunca están. Porque los españoles han quedado relegados a la mera condición de siervos fiscales, que no merecen nada porque nunca se les exprime lo suficiente. Donde hay una desgracia para los españoles, el PSOE siempre ve una estrategia política. Es nuestro momento, escribía la ministra de Igualdad, por mucho que luego borrasen la foto. Y por eso el último chantaje ha sido condicionar las ayudas de los valencianos a la aprobación de sus presupuestos, utilizando a las víctimas para que la oposición les legitime. Chantaje. Lo que tenemos es un Gobierno que se ha desentendido de su responsabilidad de la forma más zafia que se recuerda. Si quieren ayuda, que la pidan. Su actitud de desidia con cualquier región española que no esté en manos de sus socios es la misma que se tendría hacia un país extranjero, o incluso peor, porque cuando tuvo lugar el terremoto de Marruecos apenas tardaron unas horas en enviar la ayuda. Pero como en Valencia no gobiernan los suyos, pues que se aguanten los valencianos. Ustedes no tienen ningún tipo de moral. ¿Cómo hubiera actuado el Ejecutivo Nacional en el caso de que esto hubiera ocurrido en Cataluña o en el País Vasco? Es una pregunta que a día de hoy es imposible de responder, pero que podemos teorizar, pero yo creo que en el fondo sí sabemos cómo hubiera actuado, con toda la contundencia del mundo. Y es así por mucho que me lo neguéis. Qué rabia te da, ¿eh? Tomar el mando no era una opción, era un deber porque además la ley les obligaba a ello. Declarar la emergencia de interés nacional y activar el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil y el de riesgo de inundaciones era un deber de diligencia inexcusable. El Departamento de Seguridad Nacional mandó una nota a Sánchez el 29 de octubre a las 8 de la mañana. ¿Por qué no desplegaron al Ejército ese mismo día? ¿Por qué no mandaron a la UME y a la Guardia Civil? A ustedes les hubiera bastado con aprobar un decreto como hacen con tantas otras cosas que sí les interesa. Y no lo hicieron porque ustedes no ven personas, ven súbditos a los que premiar si tienen su carné o a los que castigar si les dan la espalda en unas elecciones. Donde un Estado eficiente hubiera tenido a la fuerza y cuerpos de seguridad y a médicos, España ha tenido gente llegada de todos los rincones, rescatando fallecidos, llevando comida, limpiando las calles y atendiendo a los vecinos mientras el Gobierno rechazaba la ayuda extranjera. Y esto, que es la viva imagen del gran pueblo que es España, no deja de ser la otra cara de la moneda de unos gobernantes traidores. Porque a los trabajadores a los que usted ha mencionado, a los trabajadores públicos, ustedes los tenían maniatados, pidiendo a sus jefes que les dejasen actuar, teniendo el no por respuesta, porque sus jefes, a su vez, dependen de políticos cuya prioridad es ponerle de rodillas frente a sus intereses de partido. Y lo que nos quedan son españoles tratando de sobrevivir a ese Estado que financian con sus impuestos y que en realidad les desprecia, porque solamente son el pueblo. Hasta hace poco la consecuencia de esto había sido económica, pero aquí hay mucha gente que ha perdido la vida y eso marca un punto de no retorno. Porque todos ustedes han estado poniendo parches y paños calientes toda la vida, los unos y los otros. Los unos, el Partido Popular, que desplazó la batalla cultural por la gestión y han demostrado que ni batalla cultural, ni gestión, ni nada. Y el Partido Socialista, que se dice en el gobierno de la gente y de la justicia social y se han quedado inmóviles viendo cómo se destrozaban los barrios obreros de Valencia, demostrando que solo son una clase privilegiada que se alimenta de
de las desgracias de los españoles más humildes. Y debajo del abrazo del bipartidismo, de ese abrazo insostenible del bipartidismo, que comparte el Estado fallido de las autonomías y las políticas verdes que todos ustedes votan juntos en Europa, están los españoles. Españoles que están ayudando y que no van a tener ningún privilegio. A esos españoles no les van a colocar ustedes sin ningún consejo de administración, ni van a cobrar grandes sueldos. Y precisamente ahí radica su grandeza, porque lo hacen con una verdadera vocación de servicio que le falta a mucha gente aquí, sin esperar nada a cambio, movidos por unos principios que han logrado imponerse en una época de egoísmos y de intereses espurios. Esa es la España en la que nosotros creemos y por la que siempre vamos a luchar. Muchas gracias. Te iba a dar, Pepa, la enhorabuena, pero lo que te voy a dar es las gracias. Las gracias porque este es uno de esos discursos que de verdad te emocionan. Es que es complicado incluso a veces aguantar las lágrimas. Ha sido emocionante, Pepa. Emocionante porque estamos cansados. Porque yo no soy valenciano, no soy manchego, no soy malagueño, aunque me ha pillado de cerca, pero no soy malagueño tampoco. No provengo, no soy de esas zonas de España que han sufrido esta catástrofe. No lo he perdido todo, no he perdido mi vida, no he perdido un familiar, no he perdido mi negocio, no he perdido mi vida. Pero me entra una rabia al ver que un país como España, que tiene las herramientas suficientes para atajar una catástrofe, una emergencia como esta, no actúe con toda la contundencia del mundo porque estamos gobernados por incompetentes, negligentes y sinvergüenzas que utilizan esta desgracia para hacer política. Es una frustración, es una desolación, es una rabia, una ira que seguramente ahora mismo el pueblo valenciano está acumulando porque está más centrado en limpiar su vida, en limpiar sus calles. Pero cuando esto acabe y cuando terminen de reconstruir lo que la Dana ha destrozado, ahí es cuando nos enteraremos realmente de lo que es jugar con la vida de la gente. Y espero que ocurra. Vamos a escuchar la segunda intervención de Pepa porque lo que le ha contestado el ministro pues no merece la pena escucharlo. Que el presidente del gobierno en Azerbaiyán diga que esto es por culpa del cambio climático y no por su nefasta gestión, es que yo no entiendo cómo en Valencia nos están quemando las calles de verdad. Como le he dicho antes, a usted le ha tocado defender lo indefendible. Y usted comparece aquí precisamente porque no declararon la emergencia nacional. Porque de haberla declarado, el que estaría aquí dando explicaciones en todo caso sería el ministro del Interior y no usted. ¿Con qué autoridad dice usted que nosotros decimos mentiras? La realidad fue que el día de la riada ustedes estaban más preocupados por Televisión Española que por atender a los valencianos. La realidad es que ustedes han hecho de esta desgracia una táctica política, sin ir más lejos, condicionando las ayudas que hacen falta para ayer a la aprobación de los presupuestos que a ustedes le hacen falta para seguir en el gobierno. Si queréis que les demos ayudas a los vecinos de Valencia, tendréis que aprobarme los presupuestos. Un chantaje pocas veces visto en democracia, ¿eh? El Estado autonómico no tiene nada que ver con las lenguas ni con nada de lo que usted ha dicho. Lo que sí tiene que ver es una serie de deficiencias manifiestas en un sistema repleto de particularismos que ha impedido dar una respuesta. Y usted ha llegado incluso a insinuar que Vox está aquí gracias al Estado autonómico. Pues no. Vox está aquí porque ustedes y todos los anteriores han traicionado a los españoles. Y por eso nosotros estamos aquí, porque nos han votado para eso. Ustedes dicen que han estado allí desde el primer momento. Pues se nota muchísimo que ustedes no han estado allí. Es que allí no han llegado. Hay pueblos donde las fuerzas no han llegado. Allí lo que hay son voluntarios y hay policías y guardias civiles que se han pedido días de vacaciones para ir allí a ayudar porque no los han mandado y los han tenido maniatados. Eso es lo que hay. Y ocultándose, porque como los descubran... Usted dice ¿sanción? que ¿por qué preguntamos dónde está Sánchez? Que Sánchez está en Valencia. Claro que ha estado y tuvo que salir por patas porque los españoles le han recordado lo que piensan de él otra vez. Sánchez tendría que estar aquí dando la cara. Sánchez le dijo a los valencianos que no les dejaría solos, que reconstruiría sus calles y sus casas. Usted, como presidente canario que fue, ¿le suenan a usted esas palabras? ¿Qué nivel de eficacia hay en las ayudas que anuncia Sánchez? Pues se lo digo yo, 3 años después, y usted también lo sabe, hay familias que no han recibido ninguna ayuda y que siguen viviendo en barracones. ¿Dice que no? Bueno, pues vaya usted allí, se da una vuelta y vuelva aquí a decir si eso es verdad o es mentira. Mire,
Nada, lo que pasa es que me callo porque el presidente me dio un ministerio. Así que no me puedo quejar de la gestión del gobierno. En 1795, ya se hablaba de la peligrosidad del barranco del Pollo. Y en esa época se escribió: su profundo y ancho cauce siempre está seco, salvo cuando recibe tantas aguas y corre tan furiosamente que destruye cuanto encuentra. En 1775 causó muchísimas desgracias en Chiva. Asoló un número considerable de edificios, esparciendo por más de 2 leguas los tristes despojos y los cadáveres de los pobres que no pudieron evitar la muerte. Esto lo escribió un científico y botánico llamado Antonio José de Cabanilles en el año 1795. Y testimonios parecidos hay registrados del año 1897 y del año 1957. Todo eso fue por culpa de la emisión del CO2, fue por culpa de que la gente no cogía la bicicleta. Mire, señor ministro, la gota fría ha existido siempre. Lo que nunca había existido era un gobierno que basara su política hídrica de un país en base a una ideología promulgada con activistas sin ninguna autoridad intelectual, que lo que dice es que hay que derribar presas y que no se pueden limpiar los cauces de los ríos. La no construcción de la presa de Cheste es por culpa del cambio climático. La construcción de viviendas de pueblos en lugares donde es muy probable que haya inundaciones, eso también es culpa del cambio climático. La mano del hombre, la espantosa gestión tanto del gobierno valenciano como del gobierno nacional, también es por culpa del cambio climático, amigos. Y Sánchez, que tendría que estar aquí dando explicaciones, no solamente ha huido, no solamente pide que le aplaudamos, no solamente pide que sean otros los que le pidan perdón, sino que encima se cree que somos bobos y suelta que la gente muere por culpa del cambio climático. Lo que mata es impedir que se limpien los ríos. Lo que mata es tumbar la construcción de trasvases y presas como la presa de Cheste, que paralizó Zapatero. Sí, la paralizaron ustedes. Lo que mata es esperar una semana para mandar allí a los militares. Lo que mata es no enviar a tiempo las alertas. Lo que mata es rechazar la ayuda internacional. Lo que mata es utilizar la Confederación del Júcar para cobrar mordidas cuando ustedes gobernaban en la Comunidad Valenciana, como ha desvelado hoy un informe de la Guardia Civil. Eso es lo que mata. Y mata tener a activistas y a políticos ineptos y malintencionados en el gobierno. Su falso ecologismo y su deliberada dejación de funciones está costando vidas. Y las que se están salvando es gracias a los españoles que, mientras ustedes se repartían televisión española, ellos repartían guantes para limpiar el barro. Mientras ustedes blindaban los sueldos de sus amigos, ellos ponían dinero de su bolsillo para pagarse la gasolina e irse en coche a Valencia a ayudar a la gente. Mientras ustedes les negaban recursos, ellos se organizaban por redes sociales. Esto va a volver a ocurrir. Esta desgracia va a volver a ocurrir porque lo dice la ciencia y la historia. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a renaturalizar el río Turia para que vuelva a pasar por el centro de Valencia como quiso un alcalde de Compromís? ¿Van a volver a poner carriles bici? ¿Van a prohibir los coches y van a apretar los puños pidiendo que no llueva? ¿O van a construir presas, un plan hidrológico nacional, van a limpiar los cauces y van a tener las infraestructuras necesarias? ¿No decía que quería propuestas? Pues ahí las tiene. En España tenemos a los mejores técnicos que pueden hacer este trabajo. Lo que no tenemos son gobernantes que sepan tomar decisiones. Los negacionistas son ustedes, que niegan la realidad, que no entra en su marco ideológico. Pero recuerde, y con esto termino, los que no quieren ser vencidos por la verdad terminan siendo vencidos por el error. Y en su caso, además, por el sectarismo y por el trato más inhumano que se ha dispensado jamás a una gente que lo ha perdido absolutamente todo con la gestión criminal de su gobierno. Muchas gracias. ¡Qué locura de intervenciones de Pepa Millán! Ustedes que me seguís, probablemente la mayoría ve casi todos los vídeos. Yo creo que es de las mejores intervenciones que se han hecho este año, en este año y en toda la legislatura, y en las 2 últimas y en las 4 últimas legislaturas en el Congreso de los Diputados. Lo que ha pasado en Valencia, las muertes de Valencia, no es culpa del cambio climático, amigos. Es culpa de la negligencia de los políticos, de la incompetencia de los gobernantes, de la sucia política que tenemos en nuestro país, que deja de manifiesto que el sistema español falla porque ha sido incapaz de
solucionar con solvencias una catástrofe como la que hemos vivido en Valencia. Y si no hubiera sido por los vecinos de pueblos de al lado que no han sido afectados, si no hubiera sido por los ciudadanos españoles, por los jóvenes, a saber cómo estarían esos pueblos a día de hoy. Gracias, Pepa, de verdad, y espero que no veáis este discurso como el discurso de una diputada de Vox, que veáis el discurso como una española, porque todo lo que ha dicho es verdad.